¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Ya es tiempo de hablar de política y más. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes a nuestra estimable audiencia. Como siempre es un gusto y ahorita estamos a la hora de política y más. Claro, y recordarle a nuestro auditorio en dónde nos puede encontrar, ¿no? En Facebook, en Twitter, en YouTube. En adncoahuila.com.net y .com.mx y en la página de Facebook de Comunica Más. Bueno, si no tienes inconveniente, pues empezaremos el chisme, pariente. Así es, como que, ¿qué habrá de novedades para este día, mitad de Pues ven semana? a Chema tan verde que le mandan refuerzos, pariente. Fíjate que esta cosa, no sé si el encargado de hacer los escenarios minimizó a Guadiana o su efecto en la población, pero sí, o sea, hacen bien el PRI ahorita que apenas estamos en la primera semana, en los primeros 8 días Claro. de reajustar el equipo, ¿no? Porque si yo creo que pecaron de confiados. No pensaron que Guadiana fuera a empezar de esa forma en la que empezó y que fuera a tener esa penetración, fíjate. Sí, y entonces, pues están todos están a tiempo de hacer ajustes. Claro, claro, nunca serán mal vistos, pero se me hace que eso pasó. Además, conociendo a la gente que rodea a Chema, como Juan Carlos Villarreal, son gente nefasta, pariente, y que tratan a todo el mundo con ese desdén que les caracteriza. Ajá, muy subido el vato. Sí, no, qué bárbaro. Entonces, Fíjate que no sacó a flote ese Juan Carlos Villarreal, güey. ¿te acuerdas? El papá de él falleció a principios del año pasado, que bueno, murió de forma trágica porque lo mataron, Ah, que era sí. trabajaba para una cuestión del campo. Ah, ok. Pues fíjate, no tengo el gusto de conocerlo. No, qué bueno, pariente. Y él es que muy cercano a Chema, muy influyente, ¿o qué? Es su particular. Ah, ok. Entonces, conociendo a esa gente, es muy clásico que hayan minimizado a Guadiana. No porque sepan, sino porque creen que ellos saben todo. Sí, pero fíjate, lo que hemos platicado, ellos viven en una burbuja. O Exacto. sea, llegó los políticos son como todos los nuevos ricos. O sea, empiezan viviendo normal en una calle, en una colonia o en el centro, o lo que sea. Uh-huh. Conviven con todos sus vecinos, con su parentela, son normales, van a una escuela normal o colegio, lo que sea. Pero en cuanto empiezan a agarrar buenos puestos, si son políticos, y hacer buena lana, como que se asimilan a los fifís de siempre. Uh-huh. Y los fifís de siempre, esos nunca anduvieron ni en las calles, ni jugaron con sus amigos acá en el barrio, ni en la colonia, ni nada. Esos nada Uh-huh. más se la pasaban en el campestre. Pero nada más. Exacto. Y entonces estos se asimilan allá y olvidan sus bases, ¿no? Y, Por y, ahí. y a la hora que necesitan regresar ahí, es donde empiezan a batallar Exacto. de que no están conectando. Como que Y pierden la realidad. sí, te digo, y además, Chema, si no trae un buen equipo, que debería ser prestado, o Sí. sea,
Sí, ¿Para qué? Le deberían de prestar un buen equipo para que lo apoye, porque él no trae un equipo para hacer campañas. Él fue claro, rector, él fue subsecretario de Educación, o sea, en Nuevo León, a nivel nacional, o sea, el vato le sabe a eso, pero no es lo mismo andar buscando votos. claro. Puestos administrativos, dices tú. Sí, Ahora ser candidato de una campaña para dirigir a una ciudad tan importante como Saltillo. porque a lo mejor sí la puede administrar la ciudad. El Bueno, ya, pero ya presupuesto, ganando. claro, primero tiene que ganarla, porque Exacto. fíjate, el presupuesto de la universidad es más grande que el de Saltillo. Así de Y plano. de plano, o sea, el de Saltillo son 2,000 y garra millones para el año. De la universidad son casi 3,000. Ujú. Entonces, ¿por qué crees que a muchos les gusta ser rectores, no nada más alcaldes de Saltillo o de Torreón? Claro. No, y a lo mejor ya en el camino andados de ya de haber votado, de haber ganado, puede ser un muy buen administrador. Sí, pero Pero, por lo pronto tiene que ganar esta campaña. Y, exacto. Y y ahí es para, donde está el meollo. el otro día yo leía algo del chavo que me habías comentado que habían traído refuerzo, que decían, y lo que encontré de él era que es experto, mm, en su currículum oficial no dice que en malas artes, ¿verdad? No, no. Ahí, Pero ahí es en di- eso. dice que es experto en comunicación, electoral y posicionamiento y cosas así. Claro. Nunca dicen que es de campañas negativas, en fin. Y luego, yo lo que estoy viendo en las campañas es que si, el error más frecuente es que no escojas eh, tu mejor perfil para el momento en que se vive. Claro. O sea, ¿qué problemas tiene Saltillo? Además de los normales. Una, que estamos en pandemia, ¿verdad? Sí, sí, claro. Luego, otra en que los empleos van y vienen por la misma inestabilidad de la pandemia. Ujú. La otra es que dependes de la inversión extranjera para los empleos. Y entonces, si el mundo se paraliza o da reversa o lo que sea, porque pues en ninguna parte han dominado a la pandemia a pesar de las vacunas, o sea, les retoñan en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y así. Así es. Y entonces se paraliza la inversión extranjera. Si le agregas además que el presidente, como quiera, anda ahí de metiche Ándale, en, agarrando pleito contra todos. contra la inversión extranjera. Entonces, fíjate, en la laguna y en algunas regiones agarraron inversión de eólicos. Sí, Bueno, pues ya te los espantó. sí, ya. Luego, luego fue a la laguna y les dijo a los del ala, ¿saben qué, vatos? Ya le cortan Al a su agua. producción de leche porque ya esta agua ya no van a agarrar. Luego va a 4 ciénegas y les repite la dosis. Es que los del ala sí se la han bañado. O Sí, sea, sí, estaban acabando el humedal para sembrar alfalfa para sus vacas, ¿verdad? claro. No, y Y también luego, en Piedras Negras los de la cervecería, pariente. bueno, la de Nava es la Exacto. cervecería más grande del mundo, güey. Del mundo. Y está en el mero desierto, allá ¿qué son? En los manantiales, Pero Coahuila tiene esa particularidad de tener agua de muy buena calidad. Y eso sí, les llama pero, la atención. no, y aparte que no hay gente que la use, pero ahora la están necesitando tanto en Nava como en Piedras Negras. ¿Por qué? Así Porque es. pues están creciendo. Sí, no, no se para el crecimiento de las ciudades. Y luego, ¿cómo se llama? Eh,
vemos eso, y el presidente también, que ahí le anduvo moviendo con Alonso Ancira y desbarató Altos Hornos y Sí, Micare allá, que sacaba carbón, y luego no le ajá, compra carbón a los carboneros. Total, todo está desestabilizado. Y regresando al caso de Saltillo, se necesita alguien que meta orden, que no abandone la tradición de hospedar bien a las empresas, empresas, ¿verdad? claro, Y además, ya que mejore los otros problemas, perfecto, pero que además cuide más la salud de los habitantes y no tanto el negocio de los juniors, porque aquí los juniors de Saltillo les gusta mucho poner antros, restaurantes, y todos viven de sus rentas. O sea, tú ves exacto, cómo construyen placitas y se las rentan a toda la raza para que ponga cervecerías y antros y todo. Y pues si nos mandan al encierro, pues nadie les va a tener para pagarles la renta. exacto, y van a quebrar, como es Luego, lógico, si vuelves peatonal una parte del centro histórico para evitar los embotellamientos, se puede dar, pues, se enojan los dueños de los locales, no los que lo rentan para vender fritos o boutiques, así, los dueños son los viejos saltillenses, ¿no? Que te lo los de la rentan, tradición, sí, 30,000, 40,000 pesos mensuales, y por el localito, y entonces pues les quitas el negocio. Luego claro, tienes otros que tumban casas para hacer los estacionamientos en la calle Victoria y la calle Aldama, la calle Acuña, y son los Arispe y todos sus descendientes. Entonces, claro, pues nadie quiere que les quites ese negocio, a pesar de que el centro se convierta en el centro histórico, en algo feo, conflictuado, donde se atoran los carros y todo, en lugar de ser un paseo hermoso, ¿no? claro. Ese es uno de los retos que traerán los candidatos, ¿no? Y pero todos le sacan la vuelta. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Diablo de las Fuentes decía, pues ya no vayan al centro, ¿a qué van? Ah, En lugar de decir voy a arreglar, ¿verdad? Luego Manolo quiso hacer 2 calles peatonales, entramos nomás, sí, sí. se le pusieron al brinco los canacos y se echó para atrás. No, bueno, él procede de ese núcleo, ¿no? Su Sí, familia, sus abuelos, en fin. aunque su abuelo no tenía ni una tienda cuando empezó, ¿verdad? Claro. No, bueno, pero estamos hablando de los tiempos actuales, Pablito. Ah, sí. Y entonces, esa forma de conducir la ciudad para provecho de unos cuantos es la que de repente choca cuando andas pidiendo el voto, Claro. porque la ves distinta, o tú ya no la caminaste. No, O y sea, aparte, entran los intereses de cada uno, Pablito. Chema a lo mejor es muy bueno para cuidar esos intereses. fíjate, Chema vivía en la esquina de Jicotencal y Ramos, ahí por donde después fue la parada de los camiones de la Narro. Anda, Entonces, pues, él conoce el centro a la perfección, ahí vivió toda su vida de soltero, ahí vivió. Y Guadiana vivía allá en la Carbonífera, y luego ya cuando vino aquí, pues fue cuando se casó, fue funcionario de Flores Tapia, puso el primer centro de cómputo en Saltillo. ahora que hablabas los carboneros de allá de Sabinas, de Piedras Negras, ¿cómo le iría a Guadiana con ese tema? ¿Eh? Pues como no sé si el vato se coló en los contratos a su nombre o a nombre de terceros, ¿verdad? O de Claro. plano ya no le entró, Ah, ok. porque parte del negocio era que vendían tierra Ujú. negra. O sea, en lugar de vender las piedras de carbón, le echaban mucha tierra para que pesara más. Y era lo que vendía. Y entonces, pues, ganabas más. Que al Ah, cabo en la CFE nunca falta un inspector que sea flexible. claro. Que te oyes por la tierra
No, Sí, está viendo mal, mi inspector. oye, y lo malo es que se lo contó al presidente, y entonces el presidente cada vez que le hablan del carbón dice, sí, pero ahí no queremos que nos vendan pura tierra. Entonces, En a lo alusión mejor, a Guadiana. y a lo mejor pues ya dijo, no, pues ya se acabó el negocio del carbón, mejor le sigo allá con mis minas o lo que tenga, ¿verdad? O a lo mejor me hago alcalde de Saltillo. Para estar más cerca del Palacio Rosa. Sí. No, bueno, está a unas cuadras nomás. Nos Porque ahora divide que, unas cuadritas. fíjate, él es senador con licencia o algo así, ¿no? Ujú. Y su suplente es don Reyes Flores, el Pero no se hace ni para un lado superdelegado. ni para el otro. Pues, aquí andaba dirigiendo la vacunación, que por cierto, sigo sosteniendo, fue un éxito. Hoy todavía estaban vacunando, Ujú. ayer estaban todavía vacunando a los últimos que quisieran ir Sí. y vacunaron más de 60,000. No alcanzaron la meta porque mucha raza como que o no pueden por prescripción médica o no quieren porque pues, les da miedo. Ya ves que todos los días sale que una vacuna tiene algún defecto. Bueno, ahora sacaron la Johnson Johnson, que hace Sí, coágulos sanguíneos. bueno, es como la que traigo yo, esa de AstraZeneca, que también hace coágulos en el cerebro. Ágil, está Sí, más entonces, complicado. sí, oye, por eso de repente como que me trabo, Ah, porque no hace efecto la vacuna ahí. sí, dice, no, es que te pasa un coagulito y de repente que no te circula la sangre y Te entonces brinca. como que me brinco alguna idea, ¿no? Ah, yo decía, bueno, ¿por qué hace eso, Jorge? No te creas. Sí, uno podría decir, no, pues es que va a ser el Alzheimer. Dice, no, hombre, es un coágulo ahí que se atoró Dale, por cuestión de vacuna. por cuestión de vacuna. Ah, pero ya estás vacunado, Palete. Ya medio vacunado, traigo la mitad, Bueno, la esperamos mitad la de otra. ahí te falta la segunda. ¿Y Lo que cuándo vi, estás programado? programado, no sé, porque, por ejemplo, los de Monclova, a los médicos los Ujú, vacunaron hace como 40 días o más con la Pfizer. Es que aquí ujú. la bronca es que, quién sabe, no, te tocan de todos surtidos y luego ya después no se acuerdan, no traen Ándale, ¿cuál te pusieron para ponerte la segunda? o de esa no ha llegado el nuevo remesa y ahí te van dejando atrás. A esos de Claro. Monclova no les han puesto la segunda Ahora, y son doctores, ¿verdad? ya que tocaste ese tema, traen muy fuerte ese conflicto con el presidente, ¿no? Ah, no De que los quieren, médicos particulares no han recibido nada. se me hace mala onda. Sí, sí, efectivamente, porque médicos son todos y todos tienen enfermos que les ha dado COVID o están enfermos, en fin, O, ¿no? o son asintomáticos o lo que Sí, sea, pero todos lo ven. por ejemplo, ahora los consultorios como el doctor Simi, Farmacias Guadalajara y todas esas Ujú. cosas están llenas de doctores. O Sí, sea, tú ahí vas y ahí hay un doctor que te puede diagnosticar. sí, sí, Y cierto. luego los particulares que hay en cada colonia, No, y finalmente regresamos al tema, pariente, son doctores que están o en la primera línea, o sea, no por ser hasta, particulares no lo están. hasta los dentistas. Sí, sí, o sea, todo el que tiene que ver con la atención de la gente debe recibir por lógica la vacuna. ¿Por qué conflictarse el presidente con ellos? Y acuérdate que los hospitales privados al arranque de la pandemia estaban atendiendo a los que el seguro no podía atender. Así es. O sea, fueron solidarios. ¿Y por qué ahora les pagan así? No sé, ese es un enigma. Como ¿Quién las sabe qué? cuentas y a quién le han Oye, comprado. ¿quién sabe qué le habrán hecho al presidente? Ya ves que el presidente te las cobra todas Sí, sí, sí. y Te no las sé, guarda, pero y se las guarda, y te las puede guardar ahí 18 años, ¿verdad? sí. El No, otro día y se estaba estaba oyendo acordando de, que ahora que estuvo enfermo grave, fue un hospital particular quien lo salvó, o sea, médicos particulares. médicos particulares, pero que también trabajan en ese,
A ese fue Slim, también se llama Instituto Nacional de Nutrición. Sí, claro, Es pero herencia del PRIAN. bueno, Es como el Nacional de Cardiología. O sea, son hospitales de altísimo nivel donde están las bases también de los mejores doctores. Claro claro. que no están accesibles a la raza en general, salvo que traigas algo muy delicado que nada más ellos puedan arreglar, ¿verdad? O salvo una recomendación de arriba. Puro funcionario, pero los funcionarios tienen seguro de gastos médicos, pero entre esos vatos los mandan al ABC o al Hospital Ángeles o a esos Ándale. chidos allá en México. Pero tampoco les han puesto la vacuna a ellos, ¿o sí? No, tampoco. Entonces, a veces no se entienden las políticas del presidente. Es como el pleito que trae con Loret de Mola. ¿Viste que sacó todo verdades y mentiras? Ah, sí. Esos O dos sea, ya traen un agarrón. está tremendo ese agarrón, porque si tú ves la colaboración de Carlos Loret, obviamente dice las circunstancias de las mentiras, pero te pone también las verdades. ¿Por qué Ah, dice? claro. Entonces, ese pleito está tremendo, pariente. Y es que nunca un presidente había sido tan particular en sus ataques a los medios, Sí, claro. tan, tan particular de decirlos por su nombre, Por su nombre, sí. y todos los comunicadores, y ¿No? Y todos son pone unos así. contra otros. Ahí está Broso contra el dueño de TV Azteca. Pues ese dueño de TV Azteca, no sé qué traiga en la cabeza, se me hace O que sea, lo, quiere ser presidente o dictador o algo, porque en Twitter anda muy activo el vato, sí, sí. se pone a pelearse con todos No, y fíjate y algo. a presumir que es rico Sí, sí. No, y que bueno. él es multimillonario y tú andas preocupado por pagar la letra del carro, güey. No, Así de deja po tú la renta de la sí, casa. Por eso está y uno preocupado y él echando millones y millones. no, y luego te dice, sí, güey, está bien. Nada más que yo mañana que amanezca voy a seguir siendo el segundo más rico de este país. No, y lo que Y no, tú no vas le a pagó seguir debiendo Hacienda, tu carro, güey. Y dices, no, hombre, y lo que no le pagó Hacienda, con lo que se anda haciendo tarugo, trae 17,000 millones, pariente. ahí trae un pleitazo. Tremendo. O sea, ¿entiendes tú que por eso a lo mejor son ricos? Por todas esas Ah, trácalas que hacen. claro, pues para hacer todas esas fortunas, a alguien necesitaste fregar. Claro. Oye, y vi una nota ahí de López Obrador que me llamó mucho la atención, que dice que De- existe el veto presidencial si no ganan las elecciones de diputado. ¿Qué quiere decir eso, pariente? Pues el veto es que no aceptas el presupuesto. Su preocupación es el presupuesto. Ujú, Que le veten el presupuesto y que no complete sus programas sociales. claro. Y entonces, si él lo veta, o sea, que dice, yo no lo acepto ese presupuesto, entonces se meten en una trampa de que los diputados te quieren imponer uno y tú no lo aceptas y no lo aceptas, y el que queda es el del año anterior. Sí, claro. Por eso estaba Ah, aprovechando eso. En Estados Unidos así ha pasado, o sea que pues, se van con el del año anterior y con ese jalan, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención ese tema porque ya doblaría las manos y ya diría, posiblemente no gane las elecciones del 6 de junio. Yo por eso lo veo tan conflictivo, porque en sus cuentas él ya no va a ganar la mayoría calificada. Exacto. Bueno, te digo, eso me llamó de sobremanera la atención. Aceptar que exista la posibilidad de perder, pues al principio, desde un principio, nos enseñó que para él no existe. Sí, Entonces, por eso la extrañeza de ese tipo de comentarios, que si no gana el sí, Congreso, pues va a utilizar la capacidad de veto que tiene. exacto. O sea, muchas veces, bueno, sabemos que todos los políticos dicen mentiras.
Sí, y sí, que claro. nuestro No, y sobre presidente todo él. es de los ¿Cuántas, más mentirosos. cuántas dice que sacó el especialista? Hay un doctor en comunicación que se llama Luis Estrada. No es eh, pariente de nosotros, pariente. no, fíjate. Y él saca un reporte cada semana y Ujú, él ha monitoreado las mañaneras desde que empezaron, sí. y también todos los discursos presidenciales que no son en gira. Ujú. Eh, y ha detectado 45,000 mentiras Ah, caray. O en sea, es estos. mentiroso. Se me hace que sí. Fíjate, a Trump se las contaban y creo que hizo 17,000 o algo así en 4 años. Ujú. Este todavía no llega a los 3 años y ya Ya sobrepasó a Trump. el número, no, y el número de Sí, el 17 número mil a 45,000, o sea, es mucho, ¿no? así es. Y entonces, pues, el engaño es parte de la política, ¿no? Claro, claro. Y es una táctica de guerra, o sea, te, te tengo que tener pensando en otra cosa para caerte por otro lado. Y, y en este caso, pues él dejó ver su preocupación, como tú lo haces notar, ¿verdad? Sí, o sea, sí llama la atención porque conociendo a López Obrador no es de los que muy fácilmente acepta. No, O sea, y tienen que pasar cosas muy extraordinarias para que este hombre acepte que puede no ganar, no que por vaya a eso perder. yo, y- yo creo que en parte por eso se metió en un duelo tan intenso contra el INE, ¿no? Sí, puede ser una explicación. Porque ya ves que él siempre combatió al INE que porque le robaba las elecciones y que quién Sí, sabe qué. y ahora, Y todas las modificaciones que se le fueron haciendo al INE fueron luego de las derrotas de López Obrador. O sea, los grupos ganadores transigían en que había que ajustar cosas para que los opositores, que en este caso eran el PRD, que se estaba convirtiendo en una fuerza importante, ujú, estuvieran más o menos en paz, y como no había mayorías calificadas, pues eran una cosa por otra y tú me apruebas esto y yo yo te te apruebo apruebo esto lo otro. otro. Exacto. Y, pero ese mismo INE que construimos todos los mexicanos, igual que todo este país, Así es. eh, sacó al PRI de los pinos, el INE, Hizo que que se ganara llamaba Fox. IFE, y entonces él contó los votos y dijo, ganó Fox, y ahí sí se quedó. Sí, Luego vino la siguiente, ganó Calderón y así se quedó. así se quedó. Luego vino Peña, para afuera los panistas, y llega el nuevo PRI. Y luego gana AMLO y sin broncas contaron los votos, todos estuvieron felices y bueno, todos los que ganaron, ¿va? Y, y ahora de repente, no sirve, esos vatos siempre están instalados detrás de ellos fuerzas extrañas. ¿Cuáles fuerzas extrañas, güey? Si los únicos que mandan más que cualquier político aquí son los 10 millonarios más millonarios de México. Sí, Y de sí. los Bueno, cuales la mitad de los más millonarios de México están en la bolsa de AMLO. Ahorita, sí, o sea, son sus cuates. Entre ellos está Salinas Pliego, por ejemplo. entre ellos, Carlos Slim, en fin. El Slim que también está jalando con él. O sea, los que quedaron del otro lado fueron, por ejemplo, los del Grupo Monterrey, esos de FEMSA Sí, sí, y la cervecería y eso. claro. Esos quedaron marginados. Pero, por ejemplo, el dueño del Grupo México, el de las minas y el cobre allá en Sonora y los ferrocarriles, Del Grupo eh, México. Grupo México, Germán Larrea, Hermano. le regaló la mina esta donde se accidentaron los mineros de aquí. Los de pasta de conchos. Exacto, le regaló, se la regresó, dijo, ten la mina porque, pues, para que busques ahí a los mineros. No quiso Claro. broncas. Y él Y traía conflicto con Napoleón Gómez, ¿no? sí,
igual que Alonso Ancira, traían Sí, conflicto. pues ahí Y está ese dato de lo que quieren hacer o de lo que están pretendiendo hacer con el INE, pariente. eso sí es como cuando te dicen, no, pues la Constitución estaba mal y hay que arreglarla. Los libros de texto están mal y ahora vamos a hacer unos de la 4T. Ándale, ¿cómo vamos a enseñar con el neoliberalismo? Sí, Sí, o sea, independientemente si es bueno o malo, es neoliberalismo, está mal. Vamos a hacer el y, de nosotros. y además no estás construyendo nada alternativo al neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo tiene muchos defectos, Sí, pero en los estados que lo han sabido aprovechar, ha creado muchos empleos de mejor calidad que en el resto del país. claro. Entonces, ya no puedes hacer lo que hizo Echeverría, de que a todas las fábricas que quebraban, mexicanas, porque todas las fábricas eran mexicanas, eh, los empresarios las empezaron a dejar porque ya no era negocio y el gobierno se quedaba con ellas, las compraba, así se quedó con la fundidora y así que se quedó con el 100% de AMSA y todo. Ándale. Pero ¿Qué llegó fue un lo que momento, vendió Carlos Salinas? sí, llegó un momento en que el gobierno no pudo sostenerlo porque tenías que pagarle la raya a todos y las Hasta cosas que los bancos, vendí ¿no? sí, y tenías que pagarle el sueldo a todos y tus productos no se vendían. Y Claro. luego tenías las fronteras cerradas, o sea, no podías comprarte una bicicleta gringa porque estaba prohibido, no podías Ujú. comprarte una grabadora gringa o japonesa o cámara porque la tenías que meter de contrabando, o sea, estábamos cerrados al comercio exterior y de todas maneras no jaló. O sea, y ellos no han construido o han pretendido construir algo alternativo en contra de toda esa política que llevó a México precisamente a votar por un sujeto como López Obrador. Porque mira, López Obrador tiene razón en muchas cosas. Los Salinas le pasó todas las empresas y bancos a sus cuates. Sí, claro. Luego, y unas se las quedó para él. Y luego Cedillo, los ferrocarriles, igual, a sus cuates. El vato es consultor de Kansas City. De Kansas City O sea, Southern. y así tú vas identificando cada, por ejemplo, a Calderón le achacan, no sé si sea cierto, lo de Iberdrola y lo de Telefónica. O Ujú. sea, de que los nombran consultores y Pero son pues accionistas. sí, son accionistas y les pasan una pizcacha cada mes y pues ya chido, ¿no? Sí. Y entonces nuestros políticos se volvieron facilitadores de, de las privatizaciones y se quedaron con parte del negocio y las entregaron en forma que no era lo más conveniente para el país. Y Claro. en eso sí tiene razón AMLO, ¿verdad? Bueno, y por eso es el pleito con Alonso Alcina, ¿no? Sí, además porque Alonso Ancira, pues yo creo que le sacó la lengua o le hizo gestos o algo muy feo. O, o López Obrador es selectivo en ese sentido. Teléfonos de México pues son de Carlos Slim. ¿Era el mismo esquema o es el mismo esquema? Sí, nada más que Carlos Slim es más educado que Alonso Ancira. No, bueno, A- Alonso Ancira es más banda, yo creo que el vato fue más groserote. sí, ¿verdad? Bueno, el que Eh, tiene dinero inmediato cae en eso, en esa altanería, en esa prepotencia, en sentirse el dueño de todo. Así es. No, Y, pues, y entonces estamos atrapados en esa situación porque de todas maneras seguimos dependiendo de la inversión extranjera, sí, quieras o sí, no. así es. O sea, y es algo que López Obrador no podrá dejar de lado. Por lo pronto no. Y No, yo luego, creo que ni en lo futuro, pariente. porque Ahora, mira, la pandemia desnudó que nuestro sistema de salud estaba para el perro.
que Ándale, los hospitales estaban con deteriorados, que había carencias tremendas. pocos doctores y no había medicinas suficientes. Exacto. Y entonces él debió haber aprovechado todo el año, no nada más para avanzar Dos Bocas y el tren, sino para reconstruir ese sistema Así es. con más médicos, con hospitales nuevos, O sea, en Dos donde, Bocas y el tren es un capricho, ¿no? pues a lo mejor Dos Bocas pudiera servir para refinar, pero el tren, pues quién sabe si llega a ser negocio. Y Exacto. luego, además, las ganancias son para las pensiones de los militares, Todo va, todas las ganancias que dejen, si deja. bueno, esperemos que sí, por el bien de los militares, pariente. Así es. O sea, ellos no tienen la culpa, no tienen la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Sí, y entonces por lo pronto lo que vemos es más pleitos por imponer un modelo que rompa lo anterior, pero sin lograr algo en medio. Claro. O sea, todavía dijera el vato, mira, el DF hay 12 líneas del metro, cuestan a 2 pesos o 4 pesos el pasaje. Ujú. Les voy a poner uno en cada ciudad importante. Ah, bueno, güey. No es eso Resolver. lo que trae en la mente Guadiana aquí en Saltillo. Bueno, Algo parecido, ¿no? sí, poner Un como metrobús. un tren, en un pedazo, un tren arriba Sí, de las vías de Kansas City. Y en otro pedazo, un metrobús como el que no les dejan terminar allá en la laguna, ¿va? claro. No, pues ya no los dejaron, sí. Se pararon Bueno, en definitiva. pero pues ya no conecten a Gómez y ya al que le clausuraron el negocio fue a Gómez, no a Al lado de Torreón, ¿no? Durango. Sí, al lado de Durango, Eh, porque Torreón ya tiene el carril Sí, sí, sí. combinado, tiene las estaciones Ya ya, hechas. ya hechas, ya terminadas, ya nada más le falta los El camioncitos, ¿no? metrobús. El metrobús. Sí. No, bueno, ahí está esa circunstancia. ¿Será de beneficio para la ciudadanía de Torreón o será un mal que paró a tiempo el presidente? Porque mira, yo lo que siento es, el agua era algo urgente. El que Sí, regañaran a Lala también era súper urgente, porque la verdad es que los políticos no se atreven a meterse ni con Lala ni con Peñoles. exacto. Y los dos son empresas tóxicas. Por Sí, más que empleen a mucha gente, pues sí, pero te están echando a perder el agua. sí, el fin no justifica el medio. O sea, el agua y el aire, por un lado, naces con plomo en la sangre. Sí, Y por el otro, tomas arsénico cada vez que tomas agua arsénico. y te No, tienen que andar bueno, poniendo filtros en tu casa, güey, para que no para te que no llegue el suceda agua eso, con el arsénico. es Y dices, cierto. oye, ¿qué es eso? Oye, antes de que se me olvide, pariente, A ver, hoy me enteré por eso el que te digo de las mentiras de López Obrador, sí. como que permea hacia afuera. Hoy Jonathan Ábalos, el presidente municipal de Francisco Madero, hizo su programa para decir que el regidor que lo acusa sí lo puede destituir, cuando un diputado como Rodolfo Walsh ya le dijo que eso no es posible, que el cargo de regidor es igual que el del alcalde, por elección popular. Que puedes pedir licencia. No por eso, pero destituirlo el alcalde si no es un No empleado. pues no, porque tú no le diste posesión. Así es. Y aparte, hace su propio programa, pariente, para decir que sí. Es que como que el vato le está jugando al vivo, ¿no? Sí, no. O sea, como que dice, no, es que Francisco y Madero está muy lejos de todos lados, como está cerca de Finisterre, Ándale. está muy lejos de todo lo demás y no Así se es. van a enterar de que la ley dice otra cosa, ¿no? Exacto. O creen que son retrasados y que nada más se les es listo.
Sí, que es el único listo en todo el pueblo, que, no, que los demás todavía no llegaron al siglo XXI, güey. Ándale. Entonces, digo, era un comentario que hoy me di cuenta de eso. Y lo que ¿No? quería hacer una referencia, ya que tocamos el tema de los mentirosos, pues este no nada más es mentiroso, sino que se inventa programas para justificarse. Y pues ahorita andar en campaña, ¿no? Sí, sí, bueno, es candidato de Morena, Y pues las campañas de alcalde ya empezaron. ya, ¿Y a quién dejó de encargado ahí en la presidencia municipal? no sé, fíjate, no, o sea, no ha Hay que, trascendido nada de eso. hay que investigar. Posiblemente porque no quiera darle a entender a la gente que ya no tiene pago. A lo mejor ni les ha dicho que ya pidió licencia, güey. Ándale, aparte, ¿no? Entonces, pues te digo, las mentiras las suelen repetir tantas veces para hacer creer que es realidad, Sí, que es verdad. ese es el truco del buen mentiroso. Del buen mentiroso. Bueno, López Obrador es un excelente mentiroso. Y a propósito de candidatos opositores, Ujú. posiblemente el próximo programa, el viernes, El viernes, sí. nos acompañe el candidato del Partido Verde a la alcaldía de Saltillo, Ah, ok. Pues eh, esa es Limba- buena noticia, parece. Limbar Valdés. O El, sea, el presidente municipal de Mirasierra. él ahorita yo creo que sí solicitó licencia ahí en En Mirasierra, ¿no? Mirasierra, pues, bueno, también habrá que preguntarle a quién dejó, Ah, igual. ¿verdad? Y entonces es algo interesante, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy interesante tenerlo con nosotros para platicar de cuáles son los reales problemas que ha encontrado en estos poquitos días de campaña, ¿eh? Claro, porque Porque él es un ciudadano como tú y como tú como y yo. como yo, Ese nunca ha traído hueso, ¿verdad? exacto. Entonces, será muy interesante conocer de una voz diferente, no la de Chema ni la de Guadiana. No, ellos son profesionales, O sea, Tere Romo, pues no hay quien la tome en cuenta, hombre. Entonces, hombre. circunstancias como estas son las que le interesan a un electorado inteligente. Sí, Oh, en las campañas, las diferencias y los contrastes así es. son las que ayudan al elector a tomar decisiones, ¿no? Y puede ser perjudicial para los grandes o para los profesionales, como les dices. Por eso es interesante tenerlo aquí en De Política y Más, platicándole a los que nos siguen qué problemática tiene en realidad Saltillo, ¿verdad? Claro, o sea, si uno de chico era de combi y luego ya después te volviste de fifí, pues ya nada más volteas a ver las combis cada vez que se te cierran cuando andas Hoy manejando. le haces recordatorios muy solemnes. Bueno, pero ya no te preocupas de cómo estén por dentro, si pasan a tiempo o O si si toman nunca las debidas pasan. precauciones con la pandemia, en fin. Exacto, Entonces, será muy interesante poder platicar con un personaje como él, ¿no? claro que sí, porque él está tomando el pulso al estar recorriendo las distintas colonias todos los días. Así es. Y pues te digo, se va a enterar él de primera mano cuáles son los reales problemas que aquejan a Saltillo. Sí, porque a él se los cuentan con la esperanza de que las cosas cambien. Sí, de que mejoren o que las cambie. Mira, por ejemplo, ahí está el caso de el Boulevard Colosio. Tere Romo comenta del tema porque falleció un amigo de ella. Uno de los ingenieros, ¿ok? Así es, de los de la visa, así, ¿verdad? Sí, David. Entonces, no necesariamente es porque la ciudadanía pida una modificación de esa ruta, de ese bulevar, sino lo hace porque falleció un amigo de ella. Y así lo pueden decir Chema y lo puede decir Guadiana, pero un personaje como este muchacho
pues es diferente la expectativa, la explicación, la circunstancia. Y la visión, ¿verdad? Así es. Entonces, ojalá y Que se logremos logre, tener, que se logre el contacto. O sea, claro, ya hablamos con su equipo de campaña y hasta ahorita todo va en firme para que para tenerlo el viernes. te felicito, pariente. Felicítame cuando ya se acabe la entrevista, güey, No, bueno, te felicito porque, por el esfuerzo que estás haciendo. porque acuérdate con el primer regidor de Madero, o sea, pues todo estaba armado y nos falló la tecnología y Sí, andábamos sí, patinando y ándale. Parecía cosa de Ede. sí, hombre, cuando uno quiere andarse luciendo, todo sale mal, todo chueco. Ándale. Pero afortunadamente se logró sacar adelante. Sí, Y nos muy bien. agradecen muchos de Francisco Madero por haber puesto al regidor a decir su verdad sobre los temas que les aquejan a los habitantes de Madero, ¿eh? Sí, Y que hoy pueden tener cierto aliciente con una nueva elección, con una nueva candidata de confianza de Jonathan, pero que entendió cuál era el juego. así es. O sea, lo bueno de la democracia es que presenta oportunidades. Sí, 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 sí. Nada es para siempre, pariente. Salvo Putin. Bueno, sí, bueno, es que él está aplicándose para que después de este periodo, el del 36, y si tiene respiración, pues uno más hasta el 50 Oye, o eh, eh, 60. el vato se eligió la primera vez y terminó su periodo y dejó a un cuate. Sí, sí, a su compadre. Bueno, y luego ya después fue reelección y dice, Fíjate, pues, este se parece al viejito que tuvimos, ¿no? sí, bueno, A don Porfirio que le dejó un tiempo a un cuate y luego ya después lo la puso volvió a a su agarrar. compadre Manuel González. Exacto. Compadre, Y, y, sigues tú. y luego ya lo quitó, ya después dijo, no, pues ya no hay fijón, ¿verdad? La raza Sí, no se molesta tanto, ya mejor ahí le sigo yo. mejor sigo yo continuo. Exacto, me voy Fíjate, de frente. y cómo el poder sí te cambia. O sea, mucha gente, muchos rusos criticaron las épocas que pasaron con Brezhnev, con todos ellos, Sí, cómo no. que se eternizaban ahí en el poder. Uno de ellos fue Vladimir Putin. Y hoy hace exactamente lo mismo que ellos. Sí, Sí o te sea, cambia. eh, cómo los pueblos a veces nos equivocamos en escoger nuestros líderes, ¿no? A Claro, veces por acción y a veces por omisión. así O es. sea, el, O a el, veces el, obligados, porque el PRI iba reproduciéndose, iba dejando gente y uno decía, no, pues que necesitamos unirnos para sacar al PRI de los pinos y no sé qué. Finalmente se logró el INE y hoy salió, ¿verdad? quieren acabar con él. Y ahora ya no les gustó porque se me hace que tiene malos pensamientos, Sí, ¿verdad? como que o los quiere calambrar de plano, de que dicen el que está el que me lleva la contra está contra mí y me lo voy a ejecutar y lo voy a mandar a su casa. Claro. Y entonces, oye, a muchos políticos que andan ahí llevándole la contra ya les echó orden de aprehensión. Sí, Al senador que hablábamos, ese, sí, sí. ¿Cómo se bueno, apellida? Lavalle, Lavalle. bueno, igual que Rosario, fue a la Sí, audiencia, fue a defenderse, no era grave su delito, bote. bola, sí, bola, eso se queda. Bueno, luego Gil Schwartz, Sí, que andaba de defensor de este y de varios, pues también ya lo metieron al baile, que porque le encontraron que se gastaba 100,000 pesos al día en tarjetas ¿no? y lo, Y al y lo, hooligan,
Bueno, el hooligan es más lo que he leído aquí que lo que le he visto en un expediente, pero a ese Pero head igual shop lo salpicó. ya, ya lo denunciaron. Sí, pues A digo, igual está salpicado del mismo problema. sí, casi Entonces, seguramente. y luego te pones a pensar tú como elector, ¿cómo es posible que un personaje que está hasta el gorro de cuestiones negativas sea un aspirante al municipio? Porque en este país así la hemos pasado mucho tiempo, ¿no? O Sí, sea, claro. te mandaban candidatos a gobernador que decías, no, hombre, este vato anduvo allá, pero se anduvo clavando una lana. Y luego este fue acá y también se clavó la lana y ahora viene de gobernador. Fíjate, y bueno, a mí me tocó vivir ahí un asunto con Humberto Roque. Entonces, todo el mundo lo criticaba porque no había estado en el Estado. Ah, sí, Se lo había pasado en el DF. ¿Y cómo pero, aspiraba a ser gobernador? pero todos llegaron de fuera, ¿eh? Sí, En por esa eso te digo, época o todos sea, llegaban de fuera. y luego a todos los aman y los veneran después de que ganan la gobernatura. Porque, por ejemplo, nada más desde Martínez Ujú. y los Moreira y Riquelme han sido talento local. Sí, Todos los otros te los mandaron allá sí, el por obra y gracia presidente. del presidente. Exacto. Entonces, en el caso, si hubiera llegado Roque, pues hubiera sido lo mismo, pero Sí, hubiera sido claro. lo mismo. No, O sea, no. no era un invento nuevo, ni era ovni, ni nada. Entonces, ¿por qué les extrañaba tanto? Porque así es la clase política saltillense. Es muy Mojigata, quisquillosa. mojigata. No, ¿No? es egoísta. Ah, ok. O sea, Oye, y no me digas, ya te acabaste el tiempo, pariente. pues casi, casi, pariente, Bueno, pues ni modo, quedamos pendientes para para, que no nos corten estos amigos del Zoom. sí, porque luego van a decir que nosotros somos los que le estamos quitando potencia a sus servidores, ¿verdad? Ándale. Y bueno, finalmente ya tocamos algunos temas muy interesantes. Entonces, bueno, yo creo que este programa está al tenor de los anteriores, ¿no? En el que nos abocamos a temas y nos vamos lo más al fondo que podemos. Y tratamos de traer los temas tanto de actualidad como de interés para el ciudadano. Así Y, es, ya, y como siempre hemos sostenido aquí, ponemos los temas sobre la mesa y ustedes tienen la mejor opinión. así es. Así, toda la gente que comenta en las redes sobre nuestros puntos de vista, se los respetamos perfectamente Así es. porque alguna razón tendrán para tener esa opinión y puede ser Claro, muy válida. claro. O sea, somos sujetos al escrutinio de todos, ¿eh? No somos candidatos ni mucho menos, pero estamos al frente de nuestra opinión aquí en este programa. Así es. Bueno, pariente, pues no queda más que decirte adiós, que nos vemos el próximo viernes. Ojalá y se logre hacer esa entrevista con un personaje que es candidato a la alcaldía de Saltillo, pero que no es de los tradicionales. Así es, él sí va a romper el esquema en esto, o sea, no sale de los pastos verdes del campestre. Claro, porque no pertenece a ese círculo, ni Así nosotros, es. obviamente, pero por andar de periodistas No, como nos pero todos los metemos a donde alcaldes no. sí, oye, pero todos nuestros alcaldes en los últimos 20 años de ahí han venido, menos don Humberto Moreira y Óscar Pimentel. No, porque eran raza. Eran raza. Bueno, pariente, pues no sé si tengas otro comentario para despedirnos y No, decirles a la gente que nos sigue que estamos en YouTube, en Facebook. en las redes estamos en De Política y Más y en
los portales, estamos en adncoahuila.com.net y .com.mx y en el Facebook de Comunica Más. Bueno, Gracias pues, por su atención. gracias por su atención, gracias por estar presente, pariente. Nos vemos el próximo viernes, como ya se está volviendo costumbre. A la misma hora. Que estén muy Hasta bien. luego.